presentación de No todo el mundo, de Marta Jiménez Serrano. Estamos felicísimos de acompañar a Marta hoy en su presentación de su segundo libro, un libro de relatos del que Antonio Lucas nos va a decir, creo que un montón de maravillas. Simplemente daros las gracias a todos por estar aquí de nuevo, a Lola, a todo el equipo de Alberti y especialmente a Antonio, que estamos muy ilusionados de tenerlo con nosotros para la presentación. Y ya os dejo a vosotros dos charlas. Pues hola, buenas tardes. El motivo y el entusiasmo es mío. O sea, yo soy un lector de Marta, de antes de conocer a Marta, a la que he visto 2 veces en mi vida. Esa es la verdad. Es decir, no nos une una amistad que pueda hacer que yo tenga aquí unas elevaciones por filiación extraordinarias. No, tengo elevaciones extraordinarias como lector. Cuando leí La Edad Ligera, el libro de poemas que fue accésit del premio Adonais, detecté ahí la vibración de una escritura que me asombraba y que me hacía estar muy cerca, y que comprendía yo, leyendo los poemas de Marta entonces, que la poesía o como ella creo que la entiende, es como a mí me gusta sentirla y vivirla, que es un voy contigo, ¿no? Yo leía aquel libro como un libro que me acompañaba y que me daba cobijo y que era un gran refugio, y a la vez me hacía sonreír en ocasiones y me sorprendían aquellos fogonazos y aquellos deslumbres de algunos versos que me parecen extraordinarios. Y luego leí la novela y ya llegó este libro. La novela me gustó mucho. Recuerdo que en un programa de radio en el que colaboro, pues hablé con entusiasmo también de la novela. Pero llegó este libro de cuentos. José Jamás me dijo: oye, si te apetece, en la Alberti haremos algo. Y yo entonces no sabía si podía. Le pedí que me mandara el libro, y cuando leí ya el primer relato dije: tengo que poder. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que poder. Claro, No todo el mundo, que es este libro de 14 relatos, que ahora nos explicará Marta cómo se confecciona, de dónde viene, pero tiene esa sagacidad de los escritores que saben mirar al otro, a la otra, desde esa condición óptica tan difícil que es: con un ojo es telescopio y con otro ojo es microscopio. Y ahí uno encuentra la singularidad y la voz de un escritor, ¿no? Cuando tiene esa bifocalidad en la que lo que se aprecia se profundiza. Es decir, aquello en lo que fija la mirada hace calas de profundidad. Son 14 relatos, ya lo sabréis si habéis estado en la presentación que hubo en la Fundación Telefónica. Son 14 relatos que tienen que ver con relaciones de parejas urbanas, relaciones de pareja que seguramente quien no lo haya leído todavía y que ya lo tiene leído sentirá lo mismo que yo sentí. Yo soy todas las parejas. Es decir, esto es como lo de Rimbaud, ¿no? Yo soy otro. Bueno, pues, o Flaubert, cuando decía Madame Bovary soy yo. Bueno, pues la Bovary de estos relatos también soy yo. Todos los hombres y todas las mujeres que atraviesan por aquí soy yo en hombre y soy yo en mujer. ¿Por qué? Porque hay una cadencia, hay una latencia de explicar el amor fuera de esa condición neorromántica del amor. Es decir, el amor como esa combustión imprescindible que nos mueve, que nos maneja, que nos impulsa, que nos retrae, que nos traiciona, que traicionamos. Y en todos esos seres siempre hay algo que a ti, por lo que sea, te ha tocado. Algo que te ha tocado vivir, en lo que te ha tocado estar, a veces de espectador y a veces de víctima y a veces de manera triunfal. A mí me gusta mucho ver cómo la orografía humana de estos cuentos responde ya no solo a alguien que busca arquetipos para hablar del amor, sino que a alguien que sabe que el amor ante todo no es un arquetipo, y lo que tiene es las enormes fisuras que todos vamos manejando en la vida para llegar a conectar con otras personas. Las parejas abiertas, las parejas cerradas, las parejas múltiples que no saben que son múltiples, el hombre y la mujer, el amante y la amante, es decir, todo aquello que va confeccionando y va condicionando ese geyser, ese volcán que es estar enamorado, ese otro peaje que es estar en pareja, y cómo saltan las astillas y cómo llega la gloria. Yo creo que muchos de estos cuentos tienen esa condición de geyser. Yo tengo mi playlist, porque me parece que merece una playlist este libro, ya no solo los cuentos preferidos. Yo es que le pondría música a todos estos cuentos. Yo tengo ya los Strokes, tengo los Smiths, tengo Chet Baker, o sea, yo tengo un montón de bandas sonoras que me han ido acompañando espontáneamente. Pero mirad, a mí me gusta mucho Tenemos que dejarlo. ¿Por qué? Claro, tenemos que dejarlo, voy a destripar cosas, pero un cuento
tiene esa dificultad de no poder evitar destripar algo. Tenemos que dejarlo, es un cuento que ya seguramente sabéis, habla de una pareja fumadora y que en algún momento se plantea dejar de fumar. Claro, lo que realmente está dejando no es la nicotina del tabaco, lo que está dejando es la nicotina del otro. Y poco a poco la nicotina del otro se va apagando y te va abrasando los pulmones de una manera distinta y te va humeando la vida de una manera distinta. Bueno, pues es uno de los cuentos que a mí me gusta. Clamorosa y frenético me parece una hallazgo, además es uno de los cuentos más largos. Pero hay uno que me parece extraordinario, el arranque, porque es uno de esos arranques de audacia. Igual que uno recuerda aquel día en que el abuelo me llevó a conocer el hielo, ¿verdad? Alguno recordará algún día a la Virgen de la Macarena, esa chapita, ese pecho de esa señora, o de esa muchacha o de esa mujer, que golpea en el escroto del chaval, de su pareja o de su amante, cuando va a hacerle una felación. Ese detalle, eso solo puede hacer un escritor que tiene el don de la gracia y el don de la oportunidad, porque todo lo que puede sonar a rijoso, aquí suena algo que es tremendamente feroz, que es el momento en que esa chapita deje de golpear ese escroto. Es decir, se va a ir todo al carajo. Y es una chapita además muy hereje, porque claro, hablamos de la Virgen de la Macarena. Lo de Verónica también me parece, y luego La ciudad moderna, a mí me parece un cuento estupendo. Además es de los que acaban bien. Sí. Es de los que acaban bien, cosa que es muy interesante, porque no todos estos cuentos acaban bien, porque la vida tiene que ser así. Y a mí hay una cosa que me gusta de un verso de Marta, del poema La sed, de la Edad Ligera, que se podría aplicar. El poema entero podría haber sido una cita de entrada a estos relatos, ¿no? Pero hay un verso, para saber las otras historias que acaban mal, pero ella adora el luto. No sé si te acuerdas de ese verso tuyo, ¿no? Sí. Dora el luto, que es muy bonito, adorar el luto, ¿no? Que es una manera de vivir esas exequias o de vivir ese momento tan torcido de la vida que es el luto. Bueno, dorarlo es una manera de llevarlo con un poco más de dignidad. Aquello que decía Madame de Sévigné a Voltaire, es decir, cuando murió su hija, es decir, lo único que le pido a usted, si es tan inteligente como ha demostrado ser, es que no tenga por mí compasión. Dóreme el luto, ¿no? No lo dice así, pero yo le aplicaría el verso de Marta, dorar el luto. Y luego ya voy a hablar con Marta ahora y a preguntarle curiosidades y tal, pero quiero decir alguna cosa más, y es que también es un libro de cuentos donde uno ve su territorio emocional y sentimental. El mío es Madrid, yo nací en Madrid, vivo en esta ciudad, yo no he hecho Erasmus, yo soy de esos tipos reconcentrados en 4 calles y veo mis 4 calles amplificadas y multiplicadas en un montón de gente que son los que cruzan estos relatos, ¿no? Esa marabunta de seres anónimos, como yo soy anónimo para ellos, que nos cruzamos y nos rozamos y nos untamos de nosotros mismos por las calles. Bueno, pues esto está el José Alfredo, que es uno de los sitios donde pues todos hemos recalado, está en la Plaza del 2 de Mayo, es decir, está ese Madrid que también es otro de los personajes principales de la novela, sino el principal, no solo porque da contexto, sino porque da temperatura y da temperamento. Y yo sí creo que eso en algunas ciudades da igual, si uno es de Sevilla pensará lo mismo de Sevilla, si es de Burgos, pero me gusta mucho ese juego que hace Marta con Madrid y esa forma de presentarnos el mapa de Madrid desde un mapa lleno de muchedumbre y de gente que a veces está muy sola, y de gente que a veces se sabe acompañar bien, y de veces de gente que casi siempre fracasa en las compañías, ¿no? A mí eso me parece que es otro de los espacios importantes del libro. Igual que lo es el humor. Yo he descubierto algo que no sabía, que había mujeres pijas de Marbella y pijas de Santander. Sabía que existían, pero claro, al verlo aquello puesto digo, hostia, pijas de Marbella, claro, yo sé lo que son las pijas de Marbella, pijas de Santander también sé, pero caray, qué cosa más hermosa, ¿no? Y entonces uno se busca, dice, ¿dónde estaré yo? ¿En qué lugar de esto? Bueno, yo, para no aburriros más, de lo que tenía apuntado, que no he dicho nada, por lo menos lo voy a amortizar, yo creo que es un puzzle de parejas, todas las parejas, ya he dicho, son un poco las nuestras y somos nosotros, y es el amor mirado desde esa condición de hombre o de mujer, es decir, de ser arterial, que desde los palatinos ha sido una de las obsesiones principales de la literatura y es uno de los territorios más gozosamente pisados y más peligrosamente abarcados por la literatura, y desde el siglo de oro, y desde el romanticismo, y desde la vanguardia histórica, y desde mañana también, pues será lo mismo, lo que suceda con nosotros en pareja, lo que suceda con nosotros en la evocación de la pareja, que eso también es muy importante, cómo se evocan las parejas, cómo los finales de las parejas provocan unas evocaciones extraordinarias que nos acompañan casi tanto o más que la propia pareja, y eso sospecho que a todos nos ha pasado, ¿no? Bueno, pues cada cual vive su tiempo con su pareja, con su amor, con su desliz, con su atropello,
con su golfería o con su emoción, y todas nos disponen al fin y al cabo al gozo, y ese gozo tiene que llevar siempre un peaje. Todas nos duelen prácticamente de la misma manera. Así que enhorabuena, Marta, porque este es un libro realmente excelente. Muchísimas gracias. No sé... No. Esto parece Telecinco. No es para ella, no. Muchas gracias, Antonio. No sé cómo voy a hacer para publicar libro y no llamarte ya a partir de ahora. Muchas gracias por esta super presentación. Gracias a todos por estar aquí. Venía muy tranquila después de presentar en Telefónica la semana pasada, pero casi impresiona más la intimidad de la librería Alberti y teneros a todos tan cerca. Estáis muy cerca. No me has preguntado nada. Cuento lo que yo voy quiero. a ello. Ah, vale. Entonces era que dieras la bienvenida a tus fans y ahora yo te pregunto. Bueno, es inevitable pensar, había una iniciativa, había un origen de explicar distintos modelos de pareja, de sus incertidumbres, de sus realidades, antes de hacer el libro. O sea, ¿querías escribir una historia de relaciones de pareja, de relaciones de amistad? En un primer momento, en un primer estadio, no. Yo empecé a escribir estos relatos cuando todavía estaba escribiendo mi novela anterior. Y bueno, de repente vi que 3 o 4 relatos sí tenían un tema común, un tono común, y a partir de ese momento ya sí me planteé hacer un libro, pero tampoco estuvo en mi cabeza el voy a hacer un libro de amor, ¿no? O un catálogo de diferentes cosas creo que es un poco más instintivo de algún modo. Tú sabes qué relatos, de hecho escribí muchos relatos que quedaron fuera porque de repente dije, esto se ha ido por otro lado, ¿no? Un libro al final es una mirada, es escribir desde un lugar, y los que se mantenían en esa mirada pues entraban en el cauce del libro. Y no sé si me planteé tanto un catálogo de amores como... Creo que hay un subtema importante en este libro que es el de los roles de género. Sí, creo que al final crucé, ¿no? Ahí está esta pregunta en el último de los relatos que tú has mencionado, el de la ciudad moderna. Ella, cuyo nombre no se revela hasta el final, tiene una conversación con su mejor amigo en la que él le pregunta, ¿qué esperáis las tías de nosotras? ¿No? Y ella le dice, ¿y vosotros qué esperáis de nosotras? ¿No? Entonces, creo que los roles de género, con todos los cambios que ha vivido la sociedad, ¿no? Y con el tema del feminismo, han cambiado mucho. Pero en la pareja sigue siendo donde es más difícil desmontarlos, ¿no? Y me interesaba mucho cruzar ese tema con el de el amor para ver qué pasaba. Y luego sí, por supuesto, pero casi más por una cuestión interna de la escritura, intentaba no repetirme en el sentido de que no tiene gracia, ¿no? De que, bueno, cuando ya había contado una cosa, pues buscaba contar otra distinta o desde un lugar distinto o con una estructura distinta para no aburrirme yo la primera y luego los lectores, ¿no? Pero es curioso lo de los roles de género, que es verdad. Tú, sin embargo, te resistes un poco a fijarlos de la manera en la que, digamos, la nomenclatura los tiene fijados, ¿no? Nosotros de una manera, vosotros de otra. Hay momentos en los que creo que son los más vivos, entre otros, de algunos relatos, que es como intentas abrir las costuras, es decir, vamos a ver si salvamos a esta gente, ¿no? Y no con condescendencia, sino sabiendo que probablemente en tus propios personajes, que ahora hablaremos también de la voz narrativa, o de las voces narrativas, es muy interesante, como tus propios personajes, que tú hablas desde la voz de los hombres, a veces son conscientes de eso, tienen su pequeña mandíbula apretada. Es parte de lo que pasa hoy, ¿no? Nos hemos hecho todos, o casi todos, o algunos, medio conscientes, estamos todos pensando sobre las relaciones de pareja, pensando sobre, ¿no? Hay muchos hombres preocupados por ser buenos tíos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues afortunadamente y progresivamente, pues hemos dejado de idealizar al Don Juan y ahora lo que nos interesa es otra cosa. Pero claro, esto no es magia, entonces ellos mismos están en ese intento de transición, ¿no? De yo estoy intentando hacer otra cosa, pero lo cierto es que siglos y siglos de historia y de sociedad me llevan a hacer una, ¿no? Y en realidad también esa cosa entre lo que debería ser y lo que al final es, creo que es otro de los temas que va por ahí, ¿no? Como lo hablamos mucho y como hoy es un tema muy presente y nos replanteamos mucho cómo son las relaciones hoy, también a veces hay un horizonte de lo que tendría que ser que a veces pues no conseguimos satisfacer y tampoco pasa nada, ¿no? ¿Y te sientes cómoda lanzando tu voz en la voz de un hombre? Es decir,
es un ejercicio que yo como hombre, si lo intento hacer desde la voz de una mujer, probablemente tendría mis vértigos, pensando, caray, voy a caer en el cliché, voy probablemente a... Me siento más cómoda. Más cómoda. Sí, bien. porque se establece una distancia con el personaje que a mí me ayuda a crear al personaje, y entonces me parece mucho más fácil hablar desde la voz del varón. Cuando creo un personaje femenino me tengo que esforzar muchísimo más en que no sea como yo de algún modo, ¿no? En inventarme a otra mujer. Y eso me resulta un poco más laborioso. Pero la voz masculina me encanta, me interesa mucho, y cuando la pillo de algún modo me sale más natural, porque esa leve distancia necesaria para tratar un texto pues ya está dada por el género, ¿no? Entonces me gusta mucho. Pues me alivia, porque pensaba que ibas a decir, mira, me siento muy cómoda porque como es la mecánica de un hámster en la rueda, no. Es tan elemental, pues claro, aquello fluye rapidísimo, sin complejidad. Me he esforzado mucho en no poner arquetipos masculinos demasiado... que claro, los hay, ¿no? Pero... No los hay. Es decir, algunos son más elementales, pero todos tienen su gramaje o su pequeño lugarcito de misterio, y yo creo que eso está en muchos de los personajes. Claro, cuando uno lee el libro de una persona, da igual que sea hombre o mujer, todas estas este puzzle de parejas, es inevitable pensar cuántas de estas parejas has sido tú, porque aquí hay historias que uno las oye, a otros se la cuenta, a otros las inventa. Claro, la ficción juega una parte principal, pero también hay ciertas determinaciones de por qué el cuento va aquí o va allá, que tienen que ver con la experiencia propia de quien lo escribe. Mira, a mí me ha pasado como a ti, yo era todas las parejas, ¿no? En este caso, mi novela anterior era más autobiográfica, acabé muy cansada de mí misma y he disfrutado mucho de inventar. Todos mis amigos me han contado sus historias, sus cuernos, sus infidelidades, y todo era demasiado inverosímil como para clavarlo tal cual en un libro, ¿no? Porque la realidad supera la ficción y todo el mundo me ha contado cosas que no eran posible reproducirlas con verosimilitud, ¿no? Y al final, bueno, evidentemente, pues de toda mi experiencia y de todo lo que veo a mi alrededor han surgido las historias, pero realmente he disfrutado mucho de inventarlas en esta ocasión, de inventar personajes, y dicho lo cual, evidentemente, ¿no? Pues toda mi mirada y toda mi experiencia está volcada en el libro, pero me pasaba lo que a ti, ¿no? Y de hecho, pues en algunos de los relatos a lo mejor me identifico más con él o con, ¿no? He creado también personajes variados, ¿no? Tenemos una viuda de 73 años, tenemos unos adolescentes de 15, y ahí como que he disfrutado precisamente de salirme de mí misma y de pensar en otra cosa. Y hay algo que yo creo que forma parte de la audacia o de la sagacidad, que es, no hay un momento solemne. Es decir, es un territorio muy dispuesto a la solemnidad y a elevar un poco el tono. Y yo creo que aquí hay una compensación enorme entre inteligencia, una cierta inocencia o ingenuidad en alguno de los personajes, ironía, hay un humor que va de algún modo glaseando los textos y que es una verdadera branquia por la que se puede respirar con mucha agilidad. Pero no hay solemnidad, y eso es muy importante porque, claro, el amor nos pone muy solemnes. Sí, el amor y tú me vas a entender bien, y la poesía, ¿no? Creo que es algo, creo recordar que me lo comentaste de mi poemario en su momento, ¿no? Que tampoco era solemne, sí, efectivamente, sí. Porque es como el riesgo, ¿no? Del amor, de la poesía. En ese sentido, claro, cuando ponerse a escribir de amor es muy difícil porque con la muerte pues es el tema literario, ¿no? Y sí que me esforcé en encontrar otro lugar desde el que hablar del amor, otro punto de vista, y creo que he intentado evitar el melodrama, intentar la cursilería, evitar la solemnidad. Se ha hablado del amor de manera muy épica muchas veces, ¿no? De hecho, uno de los problemas del chico conoce chica es que no tiene ningún conflicto. Entonces lo que hemos hecho tradicionalmente es enemistar a las familias, que estalle la Segunda Guerra Mundial en medio, que haya un problema de resulta que son familias, ¿no? Hemos inventado conflictos porque en realidad cuando dos personas se conocen y se gustan no hay ningún conflicto, ¿no? Y yo he intentado no inventar esos conflictos, ¿no? Que nos llevan a algo más novelesco, y simplemente, como decías antes, que es una palabra que he usado en alguna entrevista ya, he puesto como el microscopio, porque cuando se pone el microscopio siempre hay conflicto, ¿no? Entonces solo había que poner el microscopio en estos encuentros o en estas historias y ver qué salía de ahí.
Y en ese sentido es muy antiépico y creo que por ahí va la poca solemnidad que tiene el libro. Hay un momento, aparece la pandemia. Es decir, no aparece la Segunda Guerra Mundial, pero aparece la pandemia. Pero es muy curioso porque la pandemia es un espacio en el que estos dos amantes están plácidos, pero acaba la pandemia y se va todo a la mierda. Es decir, cosa que también puedo entender perfectamente porque nos ha pasado a todos. Los momentos en los que de repente hay una amenaza, uno está a punto de saltar desde el alero y cuando ya llegas a suelo o todo ha quedado en nada, ahí ya se rompió esa inercia. Sí, es que la pandemia, que tuvo muchas cosas malas y también podría haber sido la historia de un divorcio, ¿no? La de la pandemia, porque sin duda los hubo, pero posibilitó esta burbuja, ¿no? Uno de los problemas también que ha habido a la hora de contar en la ficción a la pareja es que se la metía en una burbuja en la que no había problemas de dinero, nadie tenía un padre enfermo, te chocas en una cafetería, te enamoras y ya pues está todo hecho. Y en ese sentido me interesaba mostrar que la pareja tiene que ser también en sociedad, ¿no? El COVID permitió ese aislamiento, de hecho ese relato va de una pareja con una gran diferencia de clase social, ha sido otro de los tópicos del amor en literatura, ¿no? Como que el amor lo puede todo y aunque seamos de clases distintas, bueno, pues a veces no lo puede todo. Y esa burbuja de la pandemia sí que nos permitió como fingir, ¿no? Que la sociedad no existía, no había que hacer viajes, no te podía presentar a mi abuela porque igual se moría, entonces solo se veían las dos personas implicadas y claro, en el momento en que eso se rompe y hay que volver a la vida, pues la relación en este caso se termina. Y claro, que lo has dicho antes, que damos muchas vueltas a la idea de la pareja, pero qué interesante porque ahora nosotros tenemos una paleta de parejas, como si fuese una paleta de colores muchísimo más amplia que la de nuestros padres, muchísimo más amplia, ya no te digo que la de nuestros abuelos. Es decir, nosotros sí tenemos como generación, los que son más jóvenes, que aquí hay gente bastante más joven que yo por lo menos, claro, ellos tienen un repertorio, es decir, tocan el piano con muchas más teclas, el piano de las relaciones. Y eso es una de las cosas que está también muy bien reflejada aquí, ¿no? Lo decía yo, esa orografía de gente y esa orografía de relaciones entre gente. Ahora todo dice, mi padre, y dice, claro, es que ahora todo dura menos. No dura menos. Es decir, dura lo que tiene que durar. Es decir, probablemente lo que duraba demasiado era el vuestro. Que es, claro, que son esas fronteras que ha ido poniendo pues el protocolo del cariño y del amor, ¿no? Sí, estaba esta palabra terrorífica aplicada a las parejas que era la de aguantar, ¿no? Claro. Que poco tiene que ver con el amor, en realidad. Por un lado está toda esa variedad, ha cambiado mucho, ¿no? Como tú dices, en esas 3 generaciones, el modo que tenemos de relacionarnos. Y bueno, es que creo que por primera vez en la historia, la pareja se basta como fin en sí mismo, ¿no? Ya no nos emparejamos necesariamente ni para tener hijos ni para juntar un patrimonio con el otro, ¿no? Que eran los 2 motivos principales por los que uno se emparejaba. En el momento en que ya no te emparejas para nada más que para acompañarte, y en el momento en que por otro lado la soltería está legitimada y no pasa nada si estás soltero, pues claro, no es tan fácil, ¿no? Por no hablar de que la vida también se ha hecho más móvil. Antes hablabas de la ciudad en el libro, ¿no? Yo escogí una gran ciudad como escenario, un poco como escenario de la modernidad, ¿no? Ahora mismo, pues, de mi generación a la de mis padres surgió el Erasmus, ¿no? Casi todos los padres de mis amigos se conocieron en la carrera. Si en tercero se hubieran ido de Erasmus, estarían aquí mis amigos hoy, ¿no? Cabe preguntárselo. Cambiamos más de ciudad, cambiamos más de trabajo, cambiamos más de casa. Entonces, el contexto, yo creo que lo fascinante del amor, lo decías antes, por un lado no ha cambiado nada, ¿no? Hay un punto en que cuando Dante cuenta que se siente fatal porque Beatrice se ríe de él con sus amigas, eso es sentimiento universal, ¿no? Pero hay otra parte en la que evidentemente el contexto influye en cómo nos relacionamos y es que han cambiado mucho las cosas en solo 2 generaciones. ¿Y crees que eso sucede, por ejemplo, en quien ha nacido y ha desarrollado su vida en un pueblo? Es decir, quien ha vivido en cualquier pueblo de España, mediano, vamos a poner un pueblo de 15.000 habitantes. Claro, yo no sé si estos personajes no son de Madrid, vienen de distintos lugares, pero al referirnos a un libro de amores de ciudad, claro, yo me pregunto, caray, yo nunca he vivido en un pueblo, pero... O sea, yo creo que hay dinámicas que son distintas, ¿no? Y además este pueblo tiene esta cosa de que todo el mundo se conoce y hay determinadas dinámicas que son distintas, pero creo que hay otras que han cambiado igual, ¿no? De hecho, es que hay cosas que ya damos por hecho, pero antes de ayer
sea, el divorcio es de antes de ayer. Emparejarte con alguien que tiene hijos, ¿no? Hay un relato de una chica que empieza a salir con un chico que tiene una hija, ¿no? Y que tiene que asimilar esa hija en su relación. Todo esto antes de ayer era raro, estaba condenado, nos parecía divorciarse era un drama, era el fin de la vida, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que sí, que como todos los cambios, pues hay cosas que llegan antes quizá a una ciudad más grande, pero que las cosas básicas o los planteamientos básicos que he intentado desarrollar en el libro, yo creo que se están dando en general. Eso, ojalá, porque a mí de verdad que me angustia esa idea de pensar, caray, ¿cuánta gente habrá en lugares demasiado estrechos como para poder ejercer esa actitud o esa necesidad de desligarse, ¿no? Hay un tema que no hemos mencionado, que es Internet, ¿no? Internet ha hecho el mundo mucho más grande y ahora incluso aunque vivas en un... Yo, por ejemplo, soy profesora de escritura creativa y tengo un taller online y tengo gente de pueblos en los que no hay taller de escritura, ¿no? Y entonces se apuntan al online. Esto también era algo que antes no pasaba, ¿no? El mundo se ha hecho mucho más grande, aunque uno esté en un sitio pequeñito, tiene acceso a todo tipo de ficciones, de artículos, de conversaciones y puede incluso hablar con alguien que vive en Madrid, aunque uno no esté en Madrid, ¿no? O en Nueva York. Entonces eso también yo creo que ha hecho más permeable a todo el mundo. Uno de los cuentos que más me ha hecho sonreír, creo que es el de lo de Verónica, que es en el que hay una voz en off diciéndole que era un registro que me recuerda, en el mejor de los sentidos, a algo muy pantomima full, ¿no? Es decir, esa cosa de decir, el típico, no, que pues estoy pasando de puta madre con mis amigos, es un subnormal, está solo, ¿sabes? Y esas cosas que ponen los de pantomima. Y este relato tiene ese punto de esa especie de demiurgo, de esa especie de voz en off, que podía ser la de Chichi Valle Serrador, diciendo todo es al revés, todo es distinto, no se cree nada. Y es esa enorme fantasía que también impregna las relaciones de amor o conocer a alguien, ¿no? Ya no esa locura, ese entusiasmo, ese geyser que cuando toca la atmósfera ya se disuelve todo, pero ¡guau! Sino la fantasía, que es tan letal, que es tan perniciosa, ¿no? Es que hablamos mucho del engaño cuando hablamos de la pareja, de engañar al otro, y el engaño fundamental es el autoengaño, ¿no? El engaño que se hace uno a uno mismo. Entonces, en este relato, que yo misma me divertí mucho con esa voz en off, ¿no? Porque a todos nos ha pasado, también hay una cosa interesante con las relaciones de pareja, que es que no tiene nada que ver vivirlas desde dentro que verlo desde fuera, ¿no? En ese relato tenemos a Verónica contándole a una supuesta amiga que no está delante, ¿no? Que sería el lector, digamos, cómo está conociendo a un chico, y tenemos a ese narrador que va explicando irónicamente la realidad de Verónica, y a todos nos ha pasado ver a una amiga y decir, esto no, pero ella está ahí metida y se lo cree y bueno, a veces se sale de la fantasía y otras veces no, y forma parte también de toda relación. Claro, tú imagínate cómo somos y cómo habrán sido con nosotros y con nosotras cuando contamos como Verónica todo su entusiasmo, que luego ya veréis el final del cuento, no lo puedo desvelar. Pero, ¿y cuántas veces no hemos sido capaces de decir, amiga, amigo, te estás metiendo en un charco? ¿Y cuántas veces no te han dicho a ti, tío, sal de ahí? Sal de ahí. Y a veces te lo dicen y da igual, porque hasta que no lo ves tú, ¿no? Que esa es la cosa, como de hasta que no lo ves tú y no te das cuenta tú, de ese relato sale el título además, ¿no? Que es un título muy irónico, y ese relato es muy irónico, porque al final cuando nos enamoramos y cuando nos desenamoramos nos creemos súper especiales, ¿no? Es como, nadie se ha enamorado como yo, nadie lo ha pasado tan mal como yo. Y en realidad sí, ¿no? Verónica repite muchas veces, bueno, pero no todo el mundo le es infiel a su pareja, ¿no? Y entonces está esta cosa de, bueno, a veces sí todo el mundo, ¿no? Sí, es verdad que nos dicen eso y entonces lo que hacemos es bloquearle en el móvil. Esto es un normal, no me llama más. Bloqueado. Es verdad, es verdad. Oye, y las distintas voces narrativas, porque hay un juego muy ágil, hay un juego, no sé, muy efervescente, de voces narrativas muy distintas, además, que van... Bueno, me lo he pasado muy bien, la verdad. Me he divertido mucho. Lo bueno de los relatos, creo que tenía sentido que este libro fuera un libro de relatos, porque hay muchas cosas que contar, muchas miradas. Parte de toda la gracia de las relaciones es lo que estamos diciendo, ¿no? La mirada de ella, la mirada de él, la mirada del testigo, que sabe que todo va a acabar mal. Y me he divertido mucho pensando en diferentes estructuras y en diferentes voces narrativas, ¿no? Tenemos alguna primera persona, tenemos el de Verónica, que es una segunda persona, y luego hay algún narrador muy metaficcional, ¿no? Muy consciente de que está narrando una historia, que ese juego me gusta y me interesaba también porque al final las relaciones también son eso, ¿no? Son cómo nos relatamos nosotros lo que estamos viviendo
Y muchas veces una relación de pareja es que coincida el relato hasta que el relato deja de coincidir, ¿no? Oye, si es que deja de coincidir, en el último cuento todo acaba bien, estamos como todo el rato hablando de que la gente se deja, pero hay alguno que acaba bien. Hay una cosa que no se suele hacer en las presentaciones de libro en España, los narradores. Los poetas sí, leemos y leemos. Pero yo creo que hay una cosa muy interesante, es ¿por qué no leéis nunca un fragmento de un cuento? Que eso es lo que... Pues la gente le tenemos que vender la mercancía. Yo lo leo, si claro, quieres. Y a mí me gustaría que escogieses, si no un cuento, porque hay algunos que son muy largos, pero un fragmento de un cuento que tú crees que pueda, o un cuento entero si es breve, que no hay tantos. Te lo digo porque es muy interesante ver de lo que estamos hablando. No, entero no. Entero no. No hay ninguno tan breve. No hay ninguno tan breve como para entero, pero algún fragmento... Sí, nos da el tono. Aquí nos gusta mucho que lean los autores. Claro, lo sabes, son Antonio. En otros países, de gente alta, rubia y bien educada, a mí me gusta mucho. Suelen leer. Sí. Y de hecho lo que quieren los lectores es escuchar. Y los poetas, que no hacemos más que leer, nadie nos pregunta nada. Bueno, pues como Antonio ha dicho que es un comienzo estupendo, pues voy a leer mi comienzo estupendo. No me atrevía por no parecer, pero sí. El relato se titula La Virgen de la Macarena, leo la primera página porque es largo, y dice: Macarena llevaba siempre una medalla redonda, una cadena fina y larga colgada del cuello que a David le resultaba fría al contacto con los huevos cuando ella le hacía una felación. Macarena se inclinaba y la medallita colgaba hasta impactar suavemente contra sus testículos, donde se quedaba hasta que Macarena terminaba, o, visto de otro modo, hasta que terminaba David. Se la regalaron en su primera comunión, la medalla, sus abuelos maternos. Mira, hija, es la Virgen de la Macarena, la de tu nombre. La habían celebrado en un restaurante con jardín y una fuente. Ella llevaba un vestido a medida abullonado y se sentía la Cenicienta. Vinieron todos sus primos. Vino también un fotógrafo. Le regalaron muchas cosas, entre las que destacan la apertura de una cuenta en el BBVA con algunas transferencias nada desdeñables y la medalla de la Virgen de la Macarena. Cuelga todavía hoy de su cuello. Con 14 años jugaba con ella con el dedo índice durante las clases de química. Con 21 la enredaba nerviosamente con el dedo índice mientras hacía los exámenes de la carrera. La movía nerviosamente con su dedo índice cuando le dijo a David que igual tenían que dejarlo, en mitad de un polvo, con la camiseta puesta y las bragas quitadas, en su cuarto infantil de colcha de flores y papel pintado, sus padres en la casa de Sotogrande durante todo el puente, ella a punto de echarse a llorar. Ese día, la Virgen de la Macarena aún no había impactado contra los testículos de David. Ni siquiera se había quitado los calzoncillos todavía. ¿Pero qué pasa, Maca? Claro, leer este tipo de cuentos, leerlos en tu casa, leer ese tipo de cuentos en tu casa, claro, te genera situaciones un poco conflictivas, porque si algún día, yo estoy casado, felizmente casado y me va muy bien la vida, pero si algún día conoces a una persona con una medallita, no, el cuento, ¿sabes? Entonces, claro, hay unos peligros ahí. Me han confesado que hay quien me ha confesado que ya le he generado una nueva fantasía sexual bueno, con claro, de la medallita. Eso ya va dentro del pudor de cada cual, ¿no? Pero vamos, a mí me inhibiría y hay otra gente que está ya buscando moldándole a todas las personas que conozcan medallita. Bueno, eso está bien. Oye, ¿hay alguna de las relaciones de estos cuentos que para ti sea la mejor? Porque para mí todas tienen déficits y haberes, pero no sé si hay alguna que digas, mira, para mí una relación es excelente, a pesar de sus fracasos, si es que los hay. Es esta. Entiendo que las mejores son en las que están siendo honestos el uno con el otro, ¿no? Esto es como la fantasía. Sí, esto es como la fantasía, pero pienso que en ese sentido, bueno, a mí personalmente sí me inquietan más las de los que se engañan o se autoengañan o están con... Creo que cuando se están diciendo la verdad o lo están intentando, vaya bien o vaya mal, pues creo que por lo menos es más saludable, ¿no? O no sé. Es difícil, ¿no? Lo de las relaciones mejores y peores, al final también si uno se está autoengañando y está feliz, yo qué sé. Sí, también es verdad, el efecto placebo. ¿Hay autores que para ti, o autoras, que sean una lectura referencial cuando se habla de relaciones de pareja, de amor, que es uno de los temas, como hemos dicho, ya más abundantes en la literatura?
Bueno, muchas, ¿no? Así recientemente, y a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, leer a Sally Rooney, que cuenta muy bien las relaciones actuales, ¿no? Y que habla con poca solemnidad y que habla de manera natural, pues por ejemplo, de escenas de sexo. Alejandro Zambra me parece que habla de todo esto muy bien. Pero yo qué sé, Jane Austen, ¿no? Una cosa que aparece en este libro y que aparece también en Cuando Harry encontró a Sally, es que al final las mujeres se han llevado como la fama de las románticas cuando están más pendientes de la logística, ¿no? Y esto lo hablaba yo el otro día decía, pues si en Jane Austen cada vez que entra un hombre por la puerta lo primero que se comenta es cuánta pasta tiene, ¿no? Pues es lo primero que... entonces creo que, y bueno, yo creo que también, pues claro, yo he leído muchísima poesía, todavía más en poesía el tema fundamental es el amor, ¿no? Y en ese sentido también pues todos los poetas creo que de algún modo están en este libro, ¿no? Tú te has leído también La Edad Ligera y lo has vinculado y efectivamente seguro que fue una semilla de algún modo para llegar aquí. Pues mira, te diría que hay un poema que además he venido leyendo aquí en el móvil cuando venía paseando desde casa, que La Sed, que si me dejas lo voy a leer. Claro, por supuesto, será un honor. Es un poema de Marta, no es de otros. Pero yo creo, no, bueno, es una grosería. Hay gente que lee un poema de otro y se queda en una presentación de una persona y que hace el ridículo. Pero esto es un poema que a mí me ha gustado y venía leyéndolo. A ver si ahora lo encuentro, lo voy a encontrar, ¿eh? Solo un poquito de... Además lo tenía aquí señalado. Y es un poema que está aquí al principio. Pero creo que tiene mucho que ver, no sé por qué, con este libro. Mira. La sed, se titula. La sed parece inmemorial, pero es mentira. Se estira hasta nacer cada minuto. Siembra el erial, dora el luto, y vuelve a aparecer sin morir nunca. El día empieza cada 3 segundos. Sudas y es una gota siempre nueva. Mudas la piel con cada rayo de aire y es una boca distinta la que se abre siempre para el mismo beso. Te profeso esta sed, te la regalo, en cada novedad reconfortante, recreo fundamental. Deseo, sed de sal, me chupas y te escuezo. La boca siempre es igual, varía el rezo. Es un poema que si lo oís bien está perfectamente... Muchas gracias, da gusto. No, pero es verdad que es un poema estupendo y el último cuarteto sería fantástico porque, o sea, haberlo puesto aquí, porque es verdad que tiene la boca siempre es igual, varía el rezo. Y es que hablamos de que cuando uno se enamora, no habla, reza, tiene esa condición casi evangélica, casi profética. También tiene algo el poema que creo que tiene el libro, que es esta cosa de que hay que ir recomenzando, ¿no? Sea una historia distinta o sea la misma, es decir, a veces acabamos una historia y empieza otra, como va ocurriendo en la lectura de este libro, pero también la misma historia en diferentes momentos requiere de estrategias distintas, ¿no? Entonces esa cosa como de que, ya no sé en qué relato es, creo que en el primero, se dice que él, una vez que ya se comprometen y deciden hacerse novios, que se sube a la relación como quien se sube a un tren, ¿no? Sí. Y se pone a mirar por la ventana en plan, esto ya está hecho, ¿no? Sí. Y es justamente, no, hay que seguir haciéndolo todo el tiempo. Creo que hay algo de eso en el poema que quizá te ha recordado. Sí, pues ya te digo que la lectura ha sido como, ¡pum!, inmediatamente me ha llevado aquí. Y sobre todo, mira, acabas de hacer una reflexión que es verdad que también forma parte de esta médula del libro, ¿no? Es decir, que hay relaciones que se van dejando perder. Se van sencillamente dejando perder, no hay un porqué en muchas de las relaciones y está aquí. Sí, de hecho eso fue muy difícil de escribir y me interesó mucho. El primer relato es una ruptura y el último relato es un comienzo de relación y en ninguno de los dos pasa nada, ¿no? Los que se dejan no se dejan por unos cuernos, ni se dejan por una afrenta, ni se dejan... Pero es que a veces la cosa se va terminando, ¿no? Y los que empiezan también como que empiezan poco a poco, casi en contra de su voluntad. Y eso ha sido difícil de narrar porque cuando hay un conflicto es más fácil hacer una historia, ¿no? Pero me interesaba mucho eso. Hay algo muy misterioso ahí. De hecho, este primer relato de una ruptura empieza con cómo se conocen ellos en un bar y termina con que años después, habiéndolo ya dejado, se encuentran, ¿no? Y vuelven a ser como dos desconocidos, ¿no? Hay un juego ahí. Ella está exactamente igual, entonces
vuelve a ser la desconocida de hace 7 años porque está tal cual se la encontró y él ha cambiado tanto Está guapo. que está guapo, Está guapo. se peina más, va como mejor vestido Mejor chupa. y entonces también es un desconocido, ¿no? Y hay algo siempre muy misterioso en eso que bueno, nunca son una respuesta los libros, pero he intentado desarrollar la pregunta por lo menos. Ahora el peligro es que tengas el WhatsApp en cuando empiezan a leerlo los lectores, unos amigos y otros no, tengas el WhatsApp lleno de recomendaciones, de sugerencias, de peticiones. Bueno, el otro día vino una señora a decirme que estaba muy preocupada por mi relación de pareja. ¿Cuál de ellas? Que había escuchado mi presentación y que esto de que el amor se acaba y tal, que estaba muy inquieta. Vino a transmitirme su preocupación y bueno, la tranquilicé. Yo ahora, si yo dirigiese una revista de interesante o buena tal, yo te pondría a hacer un consultorio disparatado de amor. Estaría guay, Sería estaría guay. cojonudo, de verdad, ¿eh? Después de leer los relatos, yo creo que esa idea que tenían las viejas revistas, ¿no? Del consultorio sentimental de Amarrosa y todas estas cosas, de la radio. Pero bueno, yo haría con escritores consultorio sentimental. Un libro que no te he mencionado, que también creo que está aquí y que es un libro buenísimo, es el de los usos amorosos de la posguerra española, de Martín Gaite. Y ahí ella, es que me he acordado, porque ahí ella analiza las cartas y las consultas que las mujeres hacían, ¿no? en la radio, en las revistas, y habla muy reveladoramente de que no tiene documentación de los varones, ¿no? Los hombres no preguntan, nunca ha habido foros para que los hombres expresen sus dudas sentimentales, ¿no? Eso, si no lo conoces, es un libro maravilloso y de hecho, bueno, claro, es que de ahí venimos, ¿no? De esos usos amorosos de la posguerra española, básicamente. Claro, pues lo que nos queda ya en los periódicos para conectar con la gente son los consultorios sentimentales, porque ya los horóscopos no valen. Ahora te preguntan qué algoritmo eres, no qué horóscopo eres. Y entonces, claro, yo no sé qué algoritmo soy todavía, pero sé que los horóscopos no valen. El consultorio sentimental. No, pero es verdad que después de leer esto, ahora ya fuera de broma, uno, en este caso yo como lector, sí que me he preguntado en qué lugar estoy yo de todos estos. Es decir, en qué momento he mentido, en qué momento he tal... O sea, en qué momento uno ha cometido sobre todo los errores de la gente que aquí me ha caído mal, porque alguno me ha caído mal, ¿eh? Claro, el otro día me decía también una lectora que según lo iba leyendo, como que levantaba la vista del libro y miraba a su pareja como... Peligro. Claro, estamos bien aquí, ¿no? Peligro, yo le miraría el historial de Google y hacer notarios. Lo siguiente es en la carta de divorcio. Pero sí es lo interesante, ¿no? Que algunos caen mal y otros bien, y a veces ni siquiera los que están actuando mal son los que caen mal, ¿no? O sea, sí, siempre hay gente maja que la caga y siempre hay gente... No hay un rol específico. Claro, y yo creo que también es interesante ver eso. Pero estamos hablando de literatura, y de muy buena literatura, y no de literatura de ahora, contemporánea, no solo porque lo fije en el tiempo en el que estamos, sino porque somos lo que está dentro de ese tiempo, y eso es lo que tiene no todo el mundo. Yo por mi parte tengo ya todas las curiosidades saciadas, creo que a lo mejor deberíamos dejar que las amigas y los amigos digan algo. ¿Ya se atreve a romper el hielo? Por ahí. Yo, o sea, bueno, primero enhorabuena, felicidades. ¿Le puedes acercar, José, el micro, le puedes acercar un poco el micro? Bueno, yo te quería preguntar por 2 relatos. Primero, que tienes que estar cansada ya, pero por Filmin, porque me parece sobre todo que para, o sea, un lector joven es probablemente el más lejano o el más dispara a nosotros, porque la protagonista es una viuda de 73 años. Pero a mí me emocionó muchísimo. O sea, como me generó una sensación muy rara que en cierta forma ni siquiera reconozco, pero como me resultó muy reconfortante. Y me dice, ¿sabes? Pues eso, o sea, en primer lugar sobre ese, ¿de dónde te vino? Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé qué está pasando con Filmin, que es un relato que casi dejo fuera del libro. Cuando lo pienso, me pongo mal. Filmin es un relato de una, por contextualizar, de una viuda que recibe en casa todos los domingos a sus hijos y a sus nietos. Y bueno, ese domingo tiene un secreto, ¿no? Les pide por favor que les pongan Filmin porque ella se está enamorando de un hombre que ha conocido en la Universidad de Mayores. Y por supuesto ninguno de los hijos ni de los nietos sospecha, ni se fija, ni piensa, ¿no? Que la abuela se pueda estar enamorando. Entonces yo creo que está calando un poco por eso, porque no es solo el relato de esa mujer, sino que nos hace pensar nosotros mismos también cuántas cosas damos por hecho, ¿no? Hay una falta de intimidad
especialmente en las mujeres, a partir de determinada edad. Yo menciono en ese relato cómo ella tiene que esconder el teléfono, el móvil, cuando viene la familia, porque a la abuela le coge todo el mundo el móvil, ¿no? Si suena el móvil de la abuela, responde cualquiera, porque ¿quién va a ser?, ¿no? Y yo creo que esto sí es un tema que nos toca a todos, ¿no? También hay una cosa, el otro día esto me lo decía una lectora, que era un relato más de amor propio que de otra cosa, ¿no? Como de ella, Lola, se recupera a sí misma, ¿no? Recupera una identidad, deja de ser solo la abuela cuando se apunta a la universidad de mayores, cuando tiene un interés ajeno, quiere ver más cine, por eso les pide, ¿no?, que le pongan Filmin. Y en ese sentido, quizá, no lo sé, por eso os está emocionando, cosa que me alegra mucho. Muchas gracias. Y bueno, y luego, no me acuerdo del título, pero el de Noelia, la del curso de escritura creativa, que justo me ha hecho gracia porque hablabais de las voces narrativas y del tema metaficcional y todo. Y claro, yo como lector tuyo, digo, ¿hasta qué punto ahí no hay un poco de ti? Porque a mí me recordó, o sea, un poco al final de los nombres propios, vamos, en plan, el tema de la chica en el club, o sea, digo, en el curso de escritura. En el taller. O sea, de mí hay en todos. Quiero decir esto porque creo que estamos entrando a veces en un debate un poco raro de todos los libros tienen todo del escritor, ¿no? Bueno, de mí hay el contexto del taller literario, que es un contexto que conozco bien y que me hizo gracia retratar. En ese relato quise hacer un poco, básicamente es un chico que se apunta a un taller de escritura y que menosprecia los relatos autobiográficos, ¿no? Dice que son de vagos y de sensibleros. Y quise hacer ese juego porque es un relato que es autobiográfico solo dentro del texto, ¿no? Es decir, yo no soy ese chico, pero el chico al final está escribiendo un relato autobiográfico y bueno, como que me interesaba hacer la broma y me apetecía reflejar el ambiente de los talleres de escritura que lo he conocido como alumna y que lo conozco ahora como profesora y que pero más allá de eso. Ok, vale. Es que el juego me parecía como muy curioso, o sea, sobre todo por eso lo de la crítica a la autoficción me hacía mucha gracia, claro, con los nombres propios. Claro, pues sí, era la broma. En realidad, el otro día me preguntaron que si era porque estaba cansada de que me lo preguntaran y tal, pero escribí este relato antes de que se publicaran los nombres propios. Fíjate, ya estaba cansada entonces y todavía ni había hecho una promoción. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Estáis llenos de preguntas, pero no tenéis todas unas curiosidades tremendas. A lo mejor lo que quieren es que les firme el libro, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, no sé si... Yo quería daros las gracias. No, gracias a ti, Lola. Muchísimas Marta, gracias a la librería. Sabes Alberti. que teníamos muchísimas ganas de que vinieras aquí al Alberti. Este libro es fenomenal, como es Los nombres propios, que es un libro fantástico. Y bueno, escucharte y sobre todo también de la mano de Antonio, que es... El botijo. No, ya te gustaría. No, que muchas gracias. siempre esclarece, ¿no?, todo lo que toca Antonio, ¿no? Ha sido una conversación fantástica y yo estoy muy agradecida a Sexto Piso. Muchas gracias. Gracias al Alberti, gracias al Sexto Piso. Me gustaría mencionar a Lara Lars, que ha hecho la cubierta, A Lara. que es una cubierta preciosa y con la que estoy muy contenta. Y sobre todo, gracias Antonio, de verdad, ha sido un placer charlar y a vosotros por venir. Muchísimas gracias a todos. Sí.